El silencio que quedó, el llanto del bebé en la habitación de al lado, contrastaba con el silencio mortal en el corazón de Clara, su hijo. El pequeño Miguel había desaparecido hacía 20 años en una madrugada fría, dejando solo la cuna vacía y una manta azul rasgada. Ningún rastro, ninguna nota, ningún testigo. Su esposo, Álvaro, nunca superó la pérdida. Culpaba a Clara por lo ocurrido, alegando que ella dormía profundamente mientras sucedía lo peor. 3 meses después, se fue para no volver jamás. La pequeña ciudad de Serra Alta aún recordaba la desaparición como uno de esos casos trágicos e inexplicables. Con el paso de los años, la gente aprendió a no hablar del tema delante de Clara. El dolor se convirtió en rutina y la esperanza en polvo. Clara ahora vivía sola en una casa sencilla en la colina. Cose para ganarse la vida, vendía dulces caseros en la feria y, en sus ratos libres, se sentaba frente a la ventana, observando los autos pasar, siempre con la vaga impresión de que algún día él volvería. No, pero no. Una mañana de sábado, mientras cruzaba la calle rumbo a la feria con una canasta de panes recién horneados, Clara resbaló en la acera mojada y no logró levantarse. Un coche venía en su dirección, cerró los ojos. Un grito estalló. ¡Cuidado! Todo fue rápido. Un joven de unos 20 años corrió y la empujó segundos antes de que el coche la atropellara. Ambos cayeron al suelo. El conductor frenó en pánico, pero nada grave sucedió. La multitud se acercó, murmurando. ¿Está bien, señora?, preguntó el joven, extendiendo la mano. Clara lo miró confundida. Tenía ojos castaños como los suyos, cabello oscuro y una mirada que inexplicablemente la calmaba. Aceptó la ayuda. Aún aturdida estoy. Estoy bien. Gracias, hijo. Me salvaste la vida. No soy su hijo, señora, dijo él con una sonrisa tímida. Clara le sonrió de vuelta, pero por dentro una extraña emoción la invadía, como si el tiempo se hubiera detenido, como si ese rostro fuera demasiado familiar. ¿Cómo te llamas, joven? Gabriel. Gabriel de Andrade. ¿Vives aquí? Llegué hace unos días. Estoy buscando trabajo. ¿Sabe dónde podría encontrar algo? Siempre necesito ayuda con los pasteles y panes. Si quieres, puedes pasar mañana por la mañana a casa. Él aceptó con un gesto educado. Esa noche, Clara no durmió. Rebuscó fotos antiguas. Releyó los recortes del periódico de la época de la desaparición y, por primera vez en años, lloró en silencio sin saber por qué. Al día siguiente, Gabriel apareció puntualmente a las 7. Entró a la casa y elogió el aroma del pan saliendo del horno. Clara lo observaba en cada gesto, cada palabra. En cierto momento, al abrir el armario de la cocina, se detuvo. Ann, este armario, lo conozco. ¿Cómo? ¿Has estado aquí antes? No, quiero decir. Creo que soñé con él en sueños extraños. Siempre con esta casa. Desde niño, el corazón de Clara se aceleró. ¿De quién eres hijo, Gabriel? Mi madre me crió sola hasta los 9 años. Después, Ann murió. Me quedé en un orfanato. Nunca supe nada de mi padre. ¿Y tu madre? ¿Tienes alguna foto de ella? No, Ann, solo recuerdo que me llamaba mi angelito Ni. Tenía una manta azul. Siempre me cubría con ella por la noche. Clara dejó caer la espátula al suelo. Su mano temblaba. Corrió hasta el armario del fondo, abrió una caja polvorienta y sacó de dentro la manta azul descolorida. Era la misma, el mismo bordado. Miguel Ángel. Gabriel quedó inmóvil. ¿Dónde consiguió eso?, murmuró. El era de mi hijo, que desapareció hace 20 años. Gabriel tocó la manta. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Creo que esa manta era mía. Clara rompió en llanto. Él corrió a sostenerla. ¿Mamá? ¿Eres tú? Señales del pasado. El abrazo entre Clara y Gabriel parecía eterno. Las lágrimas que corrían por el rostro de ella se mezclaban con las palabras que luchaban por salir. Era como si el tiempo se hubiera congelado, como si el mundo exterior
hubiera dejado de existir solo para dar lugar a ese instante. Ella temblaba, y él, confundido, sentía un calor inexplicable en el pecho, como si ese abrazo fuera el único que hubiera conocido de verdad en toda su vida. Gabriel, si de verdad eres mi hijo, Dios mío, no tengo palabras. Recé por esto durante tantos años, susurró Clara con la voz quebrada. No sé qué está pasando, siempre sentí que algo me faltaba. Algo dentro de mí gritaba cada vez que miraba al cielo por la noche. Pero no sabía qué era esto. No sabía que tenía una madre que me buscaba. Clara se secó los ojos con el delantal y lo miró fijamente a los ojos. Ann quería estar segura. Tantas cosas podían haber pasado en 20 años. Tanto dolor, tantas mentiras, tantas historias inventadas para ocultar la verdad. Gabriel, necesito hacerte preguntas. Preguntas serias. ¿Puedo? Claro. ¿Quién te crió después de que tu madre muriera? Estuve en un orfanato llamado Luz y Esperanza. Está en una ciudad a unos 100 kilómetros de aquí. Fui adoptado por un señor llamado Elías Andrade Boone Hombre, pero falleció hace 3 años. Él me dio su apellido y antes del orfanato solo éramos mi madre y yo. Pero era muy pequeño. Solo recuerdo que vivíamos en un lugar viejo, con olor a humedad. Ella lloraba mucho, me abrazaba y decía que me protegería de todo. ¿Recuerdas su nombre? Se llamaba Joana. Clara se levantó despacio y fue hasta la estantería de la sala. Tomó un antiguo cuaderno de notas y lo abrió. Había una página donde 20 años atrás había escrito todos los nombres de los sospechosos, de las niñeras, de las vecinas, de cualquier persona que pudiera estar involucrada. Johanna era uno de esos nombres. Una mujer que se había postulado como niñera para cuidar de Miguel pocos días antes de la desaparición, pero Clara la había rechazado. Nunca te conté esto, pero Johanna intentó trabajar aquí. No la contraté porque algo en ella me incomodaba. Me miró de una forma extraña. Al día siguiente, Gabriel quedó inmóvil, el rostro pálido como papel. ¿Estás diciendo que esa mujer me secuestró? Clara cerró los ojos y asintió levemente con la cabeza. Nunca supe quién fue, pero ahora todo encaja a la manta. Tu rostro en el tiempo y ahora su nombre. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien haría algo así? Ella parecía ser tan cariñosa conmigo. Porque hay gente que confunde el dolor con la obsesión. Tal vez Johanna perdió un hijo y Gabriel, tú no tienes la culpa de nada. Gabriel se llevó la mano a la boca, tratando de contener las lágrimas. Recordó los momentos que vivió con Johanna. Lo trataba bien, pero siempre estaba asustada. Nunca dejaba que nadie se acercara. Se mudaban de ciudad frecuentemente. Él nunca entendió por qué. ¡Hey! ¿Algo más? Johanna le temía a una mujer. Decía que una mujer mala quería quitárselo todo. Yo pensaba que era paranoia, pero ahora veo que tal vez eras tú, mamá. Clara sintió un nudo en el pecho. El peso de 2 décadas de sufrimiento parecía empujarle los hombros hacia el suelo. Pero ahora había esperanza. Gabriel estaba allí vivo, respirando y llamándola a mamá. Gabriel, quiero hacer una prueba de ADN, solo para confirmar, no por desconfianza, sino por paz. ¿Está bien? Claro, yo también lo quiero. Quiero saber la verdad y quiero llamarte mamá con el corazón limpio. Esa tarde fueron al hospital de la ciudad e iniciaron el proceso. Tomaron la muestra, pero el resultado tardaría algunos días. Mientras esperaban, Gabriel se ofreció para ayudar en todo. Comenzó a acompañar a Clara en la feria, aprendió sus recetas, reparó los muebles de la casa con cariño. Los vecinos empezaron a comentar: ¿viste a ese chico nuevo con Clara? Parece su hijo. Será, ojalá esa mujer sufrió tanto. Merece un final feliz. Pero no todos estaban contentos. Un hombre con traje oscuro, sentado en un coche estacionado al otro lado de la calle,
los observaba atentamente. Tomó su celular y llamó en él. Chico apareció. Canela. Del otro lado de la línea, una voz grave respondió. Ansí él se entera de todo. Estamos perdidos. ¿Y qué hago? Espera mi señal. Esa noche, Gabriel tuvo una pesadilla. Se veía en una habitación oscura, siendo arrancado de los brazos de una mujer que gritaba. Se despertó sudando, con la sensación de que el pasado estaba a punto de estallar frente a él. Aún no lo sabía, pero la verdad que tanto buscaba podía ser más peligrosa de lo que imaginaba. Ella lo abrazó sin pensar. El tiempo se rompió en 1000 pedazos en ese momento, pero el destino aún tenía más secretos por revelar, y no todo era tan simple como parecía. El enemigo invisible, Gabriel, se despertó antes de que saliera el sol. Su cuerpo aún temblaba por la pesadilla, y algo en su pecho pesaba más que la duda sobre su pasado. Miró por la ventana y vio a Clara sentada en el patio con una taza de té en las manos, mirando al cielo. Un gesto simple, pero lleno de significado. Bajó en silencio y se acercó. ¿No pudiste dormir?, preguntó ella. Sin desviar los ojos del horizonte, tuve un sueño raro. Estaba en una habitación oscura y alguien me arrancaba de una mujer que gritaba, no sé quién era. Clara le apretó la mano con fuerza. La mente guarda cosas que el corazón no puede soportar. Tal vez sea un recuerdo, tal vez solo el miedo manifestándose. Pero estoy aquí, Gabriel, y esta vez nadie te va a quitar de mí. Él respiró hondo, tratando de creer. Más tarde, fueron juntos al mercado municipal. Clara vendía sus dulces en un puesto cerca de la entrada principal, y ese día había más movimiento de lo habitual. Mientras ella atendía a los clientes, Gabriel notó a un hombre parado al otro lado de la calle, observándolos fijamente. Cuando sus ojos se cruzaron, el sujeto bajó la cabeza y desapareció entre la multitud. ¡Mamá! ¡Ese hombre! ¿Lo conoces? ¿Qué hombre? Estaba ahí hace poco, alto, con traje oscuro. Parecía que nos vigilaba. Clara frunció el ceño. No vai a nadie, pero mantente alerta. Esta ciudad parece tranquila, pero esconde demasiados secretos. Ese mismo día, el laboratorio llamó. El resultado de la prueba de ADN estaba listo. El corazón de Clara latía acelerado mientras ella y Gabriel caminaban hacia el consultorio. La doctora Lucía los recibió con una sonrisa cálida, pero profesional. Sé que este momento es muy importante para ustedes. Quiero que respiren hondo antes de escuchar lo que tengo que decir. Gabriel le apretó la mano a Clara. Tienen un 9999% de compatibilidad. Gabriel, eres el hijo biológico de Clara. Clara lloró en silencio, mirando fijamente el rostro de su hijo. Él sonrió, pero sus ojos también se llenaron de lágrimas. Lo sabían aquí dentro. Siempre lo supe, dijo él, llevándose la mano al pecho. Salieron del hospital en silencio, como si acabaran de salir de una ceremonia sagrada. Pero pronto la emoción fue interrumpida por una nota pegada en el parabrisas del coche de Gabriel. Vete antes de que descubras más de lo debido. Clara leyó la nota, pálida. Gabriel la arrugó en el acto. ¿Quién haría esto? Alguien que no quiere que descubras toda la verdad, dijo Clara con firmeza. Y eso solo me da más certeza de que estamos en el camino correcto. Esa noche, Gabriel volvió al orfanato Luz y Esperanza. Necesitaba confirmar los detalles de su pasado. La coordinadora, una señora de cabello blanco y mirada bondadosa, lo recibió con sorpresa. Gabriel, hace años que no te veíamos. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito saber quién me trajo aquí. ¿Quién me entregó? ¿Había algún documento? Ella revisó los registros antiguos y le entregó una hoja amarillenta. Aquí están. Fuiste dejado por una mujer llamada Joana da Silva. Ana afirmó ser tu madre biológica. Pero mira esto. Gabriel leyó la nota debajo de la firma. Una observación del antiguo director madre.
visiblemente perturbada. Relata que necesita huir de alguien. No presentó acta de nacimiento. La coordinadora suspiró. En esa época sospechábamos, pero no había mucho que hacer. El sistema era deficiente. Ella desapareció una semana después de dejarte aquí a nunca más volvió. Gabriel regresó a casa sintiendo que la verdad estaba a punto de emerger como un volcán. Con cada paso, sentía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Al llegar, encontró a Clara temblando. Había recibido un sobre misterioso con fotos antiguas. En una de ellas, Clara sostenía a Miguel bebé. En otra, un hombre con rasgos familiares sostenía al mismo niño. «Mamá, ¿quién es este hombre?», preguntó Gabriel. Ella llevó la mano a la boca. «Ese es el doctor Mauricio Nera, el pediatra de Miguel. Y también era amigo íntimo de tu padre. Pero después de la desaparición, desapareció de la ciudad». Gabriel examinó la foto con atención. Estaba seguro de haber visto ese rostro antes. Tal vez en el mercado, tal vez en un sueño, tal vez en la puerta de la escuela cuando era pequeño, cuando Joana lo jalaba apurada. Un segundo nombre surgía entre líneas en esa historia. Un nombre que Clara prefería nunca tener que pronunciar otra vez. ¿Y qué tiene que ver este hombre con todo esto? Ella suspiró. «Más de lo que me gustaría admitir, ni tal vez, más de lo que estás listo para descubrir. Pero el tiempo de la verdad estaba cada vez más cerca, y Gabriel no descansaría hasta saber todo lo que le habían hecho». El nombre que no se pronunciaba. Gabriel miraba fijamente la fotografía, el semblante serio, los dedos temblando levemente. El hombre al lado de Clara sosteniendo a Miguel de bebé parecía sonreír, pero había algo falso en esa sonrisa, algo calculado. Clara lo observaba en silencio, como si enfrentara un fantasma del pasado que volvía para arrastrar las cadenas que pasó décadas intentando olvidar. «Entonces, ¿ese es el doctor Mauricio? Dijiste que era amigo de papá. ¿Qué fue de él? Desapareció después de que Miguel desapareciera. Se esfumó del mapa. Yo pensaba que había huido por culpa, o quizás sabía demasiado, pero siempre tuve miedo de descubrir la verdad. El instinto me decía que él estaba más involucrado de lo que parecía». Gabriel reflexionaba en silencio. Algo dentro de él pedía urgencia. Sentía que no podía esperar más. Voy a buscarlo. Clara se levantó de un salto. No entiendes, Gabriel. Ese hombre era cercano a nuestra familia, sí, pero era un hombre obsesionado con el control. Tu padre rompió la amistad con él después de una discusión violenta, cuando Mauricio intentó convencerlo de asumir el mando de nuestra empresa en esa época. Cuando Álvaro se negó, Mauricio se enfureció. Pocos meses después, y él también desapareció. ¿Y nunca le contaste eso a la policía? En ese momento estaba emocionalmente destruida. Hice todo lo que pude, pero nunca unieron las piezas. Quizás yo tampoco quería creer que alguien tan cercano pudiera hacer algo tan cruel. Gabriel comenzó a investigar. Buscó en redes sociales, registros públicos, y tras mucho esfuerzo, descubrió que Mauricio vivía con otro nombre en una ciudad cercana, ahora jubilado. Sin avisar a Clara, partió al amanecer. Encontró una casa modesta en los alrededores de un condominio apartado. Golpeó la puerta con fuerza, el corazón acelerado. Un señor de cabello gris y mirada fría abrió. «¿Sí? ¿Es usted Mauricio Salles? ¿Quién lo pregunta?» «Soy Gabriel, hijo de Clara». El anciano se congeló. Sus pupilas se dilataron por un instante. «Yo no tengo nada que ver con esa historia, Betien». «Entonces es cierto. Usted está involucrado. ¿Qué pasó con Joana? ¿Por qué me llevaron?» Mauricio intentó cerrar la puerta, pero Gabriel lo impidió. «Si no me lo cuenta, lo descubriré solo y lo expondré todo». Mauricio respiró hondo, se sentó en el sillón. Miró por la ventana como si hablara con alguien que no estaba allí. «Yo nunca quise hacer daño a Joana. Joana era mi paciente. Era frágil,
emocionalmente inestable. Perdió a un hijo recién nacido y desarrolló una obsesión por los bebés. Cuando vio a Miguel en la consulta, se descompensó. Me buscó días después, pidiéndome ayuda, diciendo que necesitaba huir. Yo debía haberla detenido. Entonces sabía dónde estaba. Sí, le di dinero, contactos. Le dije cómo desaparecer. Me sentía culpable. Pero cuando ella murió, pensé que tú estabas bien en el orfanato. Pensé que todo estaba resuelto. Pero no lo estaba. Nada de esto estuvo bien. Gabriel se levantó despacio. Usted destruyó la vida de mi madre. Why? No supe que eras hijo de Clara hasta mucho después. Cuando lo supe, ya era tarde, y la vergüenza me consumió. Gabriel salió sin decir más. En el viaje de regreso, todo giraba en su mente. El dolor de Clara, la culpa de Mauricio, el abandono y sobre todo, la sensación de que alguien aún intentaba ocultar algo. Al llegar, encontró a Clara tirada en el suelo de la cocina. Corrió hacia ella, desesperado. Mamá, escúchame. Estaba débil, pálida, con dificultad para respirar. Llamé a un médico. Ya viene, susurró la vecina, que había escuchado los gritos y entró por la puerta abierta. En el hospital, tras horas de espera, el diagnóstico fue claro. Clara tenía el corazón débil. El estrés, la emoción y los recuerdos antiguos habían cobrado factura. Necesita tratamiento urgente y quizás un trasplante. Gabriel sostuvo su mano en la cama. Por primera vez sintió un miedo real, miedo de perderla otra vez, ahora que la había reencontrado. No me dejes, mamá, por favor. Ahora que sé quién soy, ahora que sé quién eres tú, no me dejes. Clara sonrió, aunque débil. Tú me salvaste, Gabriel. Solo el hecho de haberte visto de nuevo, de saber que estás bien, ya lo valió todo. Pero Gabriel no aceptaba. Sabía que debía hacer algo, y lo haría. Solo que aún no sabía que el pasado guardaba una verdad más, una que lo cambiaría todo otra vez. La verdad que Clara seguía en la cama del hospital, pálida pero serena. Gabriel no soltaba su mano. El médico, al final de la tarde, volvió con los exámenes en la mano y una expresión preocupada en el rostro. Ella necesita cuidados urgentes. Su corazón está muy debilitado. La buena noticia es que todavía hay esperanza, pero debemos colocarla en la lista de trasplantes inmediatamente. ¿Cuánto puede tardar eso?, preguntó Gabriel con la voz tensa. Sin un donante compatible, quizás meses o más, pero haremos todo lo que esté a nuestro alcance. Gabriel asintió tragando saliva. Salió del cuarto y respiró hondo en el pasillo. Las palabras de la doctora resonaban en su mente. Tenía que haber una manera, y entonces lo recordó. Entre los registros del orfanato había una mención a exámenes médicos que le habían hecho cuando era niño. Tal vez, solo tal vez, habría información genética que pudiera ayudar. Corrió hasta el antiguo orfanato Luz y Esperanza. Encontró a la coordinadora y le rogó revisar los archivos médicos. Después de horas de búsqueda, encontró una carpeta con su nombre. Había allí una ficha de evaluación hecha cuando tenía apenas 6 años. Tipo sanguíneo o negativo. En ese momento llamó al hospital y preguntó por el tipo sanguíneo de su madre. La enfermera confirmó también o negativo. Y entonces, algo brilló en su mente. Si ella es compatible, tal vez yo pueda donar parte de mí. Pero Gabriel no era un donante compatible directo para un corazón. El trasplante de corazón no funciona como uno de riñón o hígado. Lo único que podía salvarla era el amor o un milagro. Mientras tanto, las pesadillas volvían. Gabriel soñaba con voces gritando su nombre, manos que lo jalaban, y un hombre diciendo: ese niño no puede quedarse con ella. Se despertaba sudando. Estaba cansado, emocionalmente agotado, pero decidido a llegar al final. Fue entonces cuando decidió hacer algo audaz,
en investigar el pasado de su padre biológico, Álvaro. Quizás él tuviera algo que ver con todo eso. Al fin y al cabo, desapareció justo después del secuestro de Miguel y nunca más dio señales. Buscando en los registros, descubrió que Álvaro estaba vivo, viviendo en otra ciudad bajo un nombre diferente. Había rehecho su vida, se había casado de nuevo y nunca más buscó a Clarence Gabriel. Fue hasta allá. Al llegar, un hombre de mediana edad lo recibió en la puerta con desconfianza. ¿Qué quieres? ¿Eres Álvaro Méndez? Sí. ¿Y tú quién eres? Tu hijo Álvaro se puso pálido. La copa de vino que sostenía cayó al suelo. Miguel, sé todo once que fui secuestrado. Sé que Joana me crió. Sé que mamá sufrió horrores. Y sé que tú desapareciste sin mirar atrás. Álvaro se sentó en la silla, sin fuerzas. No lo entiendes. No lo soporté yo. Pensé que tu madre había hecho algo. Entré en pánico. Cuando dejé de creer que volverías. Uy, de mi propio dolor, abandonaste a mamá. La dejaste sola en uno de los peores momentos de su vida. Me arrepentí todos los días, pero pensé que nunca tendría la oportunidad de enmendarlo. Y ahora estás aquí. Gabriel respiró hondo. Ella está muy enferma. Necesita un trasplante urgente y no tenemos tiempo. Necesita. Aunque sea para mirarte a los ojos y escuchar tu perdón. Álvaro dudó, luego asintió. Los dos regresaron juntos a Serra Altán cuando Clara vio entrar a Álvaro en la habitación. Sus ojos se agrandaron. ¿Qué haces aquí? Gabriel me trajo y yo. No tengo derecho a pedir perdón, pero necesito intentarlo. Anais lo peor. Hice lo que tú no merecías. Fui cobarde, te dejé sola. Y nunca me lo perdoné. Clara cerró los ojos. Las lágrimas corrieron lentamente. Te llevaste parte de mí cuando te fuiste, pero ahora al menos una parte está volviendo. Los tres se quedaron allí, en silencio, por minutos. Por primera vez, había más paz que dolor en esa habitación. A la mañana siguiente, una llamada llegó al hospital. Había un corazón disponible. Un donante compatible había aparecido en una ciudad cercana. Clara sería operada. El milagro había llegado, pero aún quedaba una pieza fuera de lugar. Una figura que se movía entre sombras. Esa misma noche, el viejo Mauricio recibió una llamada. Una voz masculina dijo: ya lo saben. Todo está a punto de explotar. Si no lo resuelves, lo haré yo. Mauricio temblaba. Sabía que no podía seguir huyendo. En el hospital, Clara fue llevada al quirófano. Gabriel aguardaba afuera, ansioso, de la mano de su padre y con el corazón en pedazos. La cirugía duraría horas, pero al otro lado de la ciudad, alguien se preparaba para actuar. El secreto más oscuro aún no había sido revelado, y cuando saliera a la luz, nada volvería a ser como antes. La sombra que quedaba. La madrugada avanzaba mientras Clara seguía en la sala de cirugía. Gabriel caminaba en círculos por el pasillo vacío del hospital, con la frente cubierta de sudor y el corazón desbocado. Álvaro seguía sentado, inmóvil, mirando al suelo. Los dos no decían una palabra desde hacía más de media hora. El silencio era tan denso que cada paso sonaba como un grito. Entonces, un sonido cortó el silencio. Un teléfono sonó. Gabriel contestó sin dudar. Hola, Gabriel soy. Yo Mauricio. Gabriel se paralizó. ¿Qué quieres? Necesito verte. Ahora hay algo que no sabes. Algo que puede cambiarlo todo. Encuéntrame en la antigua chacra de la familia Méndez. Aquella en lo alto del cerro. Ven solo. ¿Estás loco? Mi madre está en cirugía. No voy a salir de aquí. Si no vienes, te arrepentirás. Yo fui el rostro de la mentira, pero hubo una mente detrás. Y esa mente aún está libre. La llamada se cortó. Gabriel miró a su padre.
Mauricio llamó. Ann quiere verme. Dice que tiene algo importante, que todo lo que sabemos es solo una parte de la historia. Álvaro se levantó. Ann, entonces, vamos juntos. Él pidió que fuera solo. No vas a ir solo. ¿Y si está armado? ¿Y si es una trampa? Gabriel dudó. Luego asintió. La noche estaba oscura, sin luna, y el camino hasta la chacra era tortuoso. La hierba alta y la niebla hacían casi invisible la carretera. Al llegar, encontraron la casa vieja parcialmente derrumbada, con ventanas rotas y hojas secas esparcidas por todas partes. Mauricio estaba en la terraza, encorvado, como si cargara el peso de 20 años de remordimiento sobre los hombros. Pensé que vendría solo, dijo al ver a Álvaro. Pensé que la verdad merecía 2 testigos, respondió Gabriel. Mauricio suspiró. Entonces, escuchen. El secuestro de Miguel no comenzó con Joana. Ella fue usada, Ann manipulada. Ann, la mente detrás de todo esto, fue el propio abuelo de Miguel en tu padre, Álvaro. Gabriel se congeló. Miró a Álvaro, que inmediatamente negó con la cabeza a mentira. Es verdad, insistió Mauricio. Tu padre siempre pensó que Clara no era suficiente para ti. Cuando supo del embarazo, se enfureció. Ann quería separarlos, y cuando el niño nació, contrató a Joana, que había perdido un hijo recientemente, para llevárselo. Dijo que criaría al niño lejos de Clara, y que ella nunca lo sabría a Ann. Pero algo salió mal. Joana se encariñó demasiado con el bebé y huyó sin avisar. Tu padre enloqueció, me ordenó que me callara. Me pagó para desaparecer, pero ahora él ha muerto y yo no puedo seguir cargando esto. Gabriel sintió que las piernas le fallaban. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi abuelo mandó a quitarme de mi madre. Álvaro se acercó a Mauricio. Solo quieres librarte de la culpa. Mi padre no era un santo, pero jamás haría algo así. Mauricio sacó una cinta de cassette del bolsillo de su abrigo. Se la entregó a Gabriel. Esto fue grabado en mi consultorio, un mes antes del secuestro. En el camino de regreso al hospital, su mente giraba. Había vivido toda una vida pensando que la tragedia fue un accidente, un error del destino. Pero ahora descubría que había sido una pieza en un juego cruel de poder y orgullo familiar. Clara salió de la cirugía horas después, inconsciente, pero viva. El médico informó que el trasplante había sido un éxito, pero la recuperación sería delicada. Gabriel permaneció al lado de su cama, sosteniendo su mano, mientras el sol entraba por la ventana. La ciudad despertaba lentamente, pero dentro de él, todo había sido puesto de cabeza. El padre estaba destruido emocionalmente, sentado en un banco del pasillo. Había perdido a su padre hacía pocos meses. Había reencontrado a su hijo ahora y estaba frente al peso de una herencia sucia que nunca quiso. Esa noche, Gabriel escuchó la cinta. La voz era firme, autoritaria, el tono de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Ella es débil, Mauricio. Una mujer débil cría hombres débiles. Si tú no logras alejarla, yo mismo lo haré. El niño será criado por alguien que le enseñe a ser hombre. Joana está lista. Solo falta tu parte. La cinta terminó con un clic seco. Las lágrimas corrieron sola. Gabriel comprendía ahora por qué todo había salido mal. Por qué fue arrancado de los brazos de su madre. Por qué Joana vivía con miedo. Por qué Mauricio huyó. Y por qué el dolor de Clara era tan profundo. Al día siguiente, Clara despertó. Gabriel susurró con dificultad. Él se acercó y sonrió. Estoy aquí, mamá. Todo está bien ahora. Ella lo miró un momento, y lágrimas discretas aparecieron en sus ojos. ¿Estás llorando? Sí, pero de alivio ni de amor. Descubrí más cosas, pero por ahora solo quiero que estés viva, Ella. Vivan a tu lado, Ann. Es
todo lo que siempre quise. Pero Gabriel sabía que aún debía contarle todo. La historia todavía no había terminado. La herida más profunda aún necesitaba ser sanada. Perdón y redención. Clara se recuperaba rápidamente. El corazón trasplantado latía con fuerza, como si hubiese sido hecho para ella desde siempre. En la habitación del hospital, Gabriel permanecía a su lado, como una sombra de luz, como un hijo que, aunque dado por muerto, había regresado para traer vida. Pero dentro de él, el torbellino aún era real, necesitaba contarlo. Necesitaba liberarla de la mentira, aunque eso significara más dolor. En la mañana del sábado, se sentó a su lado y respiró profundo. Mamá, descubrí quién mandó que me apartaran de ti. Clara lo miró en silencio. Esos ojos de madre, que todo entendía. Fue tu suegro, mi abuelo, el padre de papá, el Plenio. Dijo que tú eras débil, que no servías para criarme. Contrató a Joana, convenció a Mauricio, y cuando todo salió mal, desapareció. Destruyó nuestras vidas por orgullo. Clara cerró los ojos, las lágrimas cayeron, pero su rostro no mostró desesperación. Paz, la paz de quien esperó 20 años por respuestas. Lo sabía, no, mejor dicho, siempre lo sentí. Él me miraba como si fuera inferior, pero Álvaro me amaba, y eso lo volvía loco. Cuando desapareciste, yo sabía que eso tenía su mano, pero nadie me creía ni yo. Me callé. Gabriel apretó su mano. Ya no estás sola. Estoy aquí. Y papá también. Él se arrepintió. Ann cambió. ¿También? Sufrió. Clara asintió lentamente. Todos sufrimos, pero lo que hacemos con ese dolor es lo que nos define. En los días siguientes, toda la ciudad supo del regreso de Miguel. La historia corrió como fuego en pasto seco. La mujer que había perdido a su hijo, el joven que volvió, el padre que huyó, el médico implicado Ann y el abuelo que murió cargando con la culpa. Mauricio fue a la policía, entregó la cinta, pidió disculpas públicamente en la plaza del pueblo. Algunos lo insultaron, otros simplemente le dieron la espalda, pero Clara apareció allí, de pie, con Gabriel a su lado, aún débil, y dijo solo una frase: perdonar no borra lo que pasó, pero me libera para seguir viviendo. La plaza quedó en silencio, y por primera vez en décadas, Clara se sintió completa. El último domingo de otoño, Clara volvió a la feria, con un delantal nuevo, bandeja de dulces y una sonrisa llena de cicatrices. Gabriel estaba a su lado vendiendo panes, hablando con los clientes, abrazando a los vecinos. Álvaro, ahora viviendo nuevamente en la ciudad, reconstruía su relación con el hijo, y con Clara no como antes, sino como alguien que había entendido el valor de estar presente. Al final del día, Clara se sentó en su silla mecedora, en el patio. Gabriel se acercó y se arrodilló frente a ella. Mamá, te amo. Ella acarició su rostro y sonrió. Volviste a mí, Ann, y eso basta. No importa lo que la vida quitó, lo que importa es lo que devolvió. En ese instante, las lágrimas ya no venían por dolor, sino por gratitud, porque el hijo que fue dado por muerto había regresado, y con él también la esperanza, perdón y redención. Clara se recuperaba rápidamente. El corazón trasplantado latía con fuerza, como si hubiese sido hecho para ella desde siempre. En la habitación del hospital, Gabriel permanecía a su lado, como una sombra de luz, como un hijo que, aunque dado por muerto, había regresado para traer vida. Pero dentro de él, el torbellino aún era real, necesitaba contarlo. Necesitaba liberarla de la mentira, aunque eso significara más dolor. En la mañana del sábado, se sentó a su lado y respiró profundo. Mamá, descubrí quién mandó que me apartaran de ti. Clara lo miró en silencio. Esos ojos de madre, que todo entendía. Fue tu suegro, mi abuelo, el padre de papá, el Plenio. Dijo que tú eras débil, que no servías para criarme.
Contrató a Joana, convenció a Mauricio, y cuando todo salió mal, desapareció. Destruyó nuestras vidas por orgullo. Clara cerró los ojos, las lágrimas cayeron, pero su rostro no mostró desesperación. Paz, la paz de quien esperó 20 años por respuestas. Lo sabía, no, mejor dicho, siempre lo sentí. Él me miraba como si fuera inferior, pero Álvaro me amaba, y eso lo volvía loco. Cuando desapareciste, yo sabía que eso tenía su mano, pero nadie me creía ni yo. Me callé. Gabriel apretó su mano. Ya no estás sola. Estoy aquí. Y papá también. Él se arrepintió. Ann cambió. ¿También? Sufrió. Clara asintió lentamente. Todos sufrimos, pero lo que hacemos con ese dolor es lo que nos define. En los días siguientes, toda la ciudad supo del regreso de Miguel. La historia corrió como fuego en pasto seco. La mujer que había perdido a su hijo, el joven que volvió, el padre que huyó, el médico implicado Ann y el abuelo que murió cargando con la culpa. Mauricio fue a la policía, entregó la cinta, pidió disculpas públicamente en la plaza del pueblo. Algunos lo insultaron, otros simplemente le dieron la espalda, pero Clara apareció allí, de pie, con Gabriel a su lado, aún débil, y dijo solo una frase: perdonar no borra lo que pasó, pero me libera para seguir viviendo. La plaza quedó en silencio, y por primera vez en décadas, Clara se sintió completa. El último domingo de otoño, Clara volvió a la feria, con un delantal nuevo, bandeja de dulces y una sonrisa llena de cicatrices. Gabriel estaba a su lado vendiendo panes, hablando con los clientes, abrazando a los vecinos. Álvaro, ahora viviendo nuevamente en la ciudad, reconstruía su relación con el hijo y con Clara, no como antes, sino como alguien que había entendido el valor de estar presente. Al final del día, Clara se sentó en su silla mecedora, en el patio. Gabriel se acercó y se arrodilló frente a ella. Mamá, te amo. Ella acarició su rostro y sonrió. Volviste a mí, Ann, y eso basta. No importa lo que la vida quitó, lo que importa es lo que devolvió. En ese instante, las lágrimas ya no venían por dolor, sino por gratitud, porque el hijo que fue dado por muerto había regresado, y con él también la esperanza, perdón y redención. Clara se recuperaba rápidamente. El corazón trasplantado latía con fuerza, como si hubiese sido hecho para ella desde siempre. En la habitación del hospital, Gabriel permanecía a su lado, como una sombra de luz, como un hijo que, aunque dado por muerto, había regresado para traer vida. Pero dentro de él, el torbellino aún era real. Necesitaba contarlo, necesitaba liberarla de la mentira, aunque eso significara más dolor. En la mañana del sábado, se sentó a su lado y respiró profundo. Mamá, descubrí quién mandó que me apartaran de ti. Clara lo miró en silencio. Esos ojos de madre que todo entendía. Fue tu suegro, mi abuelo, el padre de papá, el Plenio. Dijo que tú eras débil, que no servías para criarme. Contrató a Joana, convenció a Mauricio, y cuando todo salió mal, desapareció. Destruyó nuestras vidas por orgullo. Clara cerró los ojos, las lágrimas cayeron, pero su rostro no mostró desesperación. Paz, la paz de quien esperó 20 años por respuestas. Lo sabía, no, mejor dicho, siempre lo sentí. Él me miraba como si fuera inferior, pero Álvaro me amaba, y eso lo volvía loco. Cuando desapareciste, yo sabía que eso tenía su mano, pero nadie me creía ni yo. Me callé. Gabriel apretó su mano. Ya no estás sola. Estoy aquí. Y papá también. Él se arrepintió. Ann cambió. ¿También? Sufrió. Clara asintió lentamente. Todos sufrimos, pero lo que hacemos con ese dolor es lo que nos define. En los días siguientes, toda la ciudad supo del regreso de Miguel. La historia corrió como fuego en pasto seco. La mujer que había perdido a su hijo,
el joven que volvió, el padre que huyó, el médico implicado Ann y el abuelo, que murió cargando con la culpa. Mauricio fue a la policía, entregó la cinta, pidió disculpas públicamente en la plaza del pueblo. Algunos lo insultaron, otros simplemente le dieron la espalda, pero Clara apareció allí, de pie, con Gabriel a su lado, aún débil, y dijo solo una frase: perdonar no borra lo que pasó, pero me libera para seguir viviendo. La plaza quedó en silencio, y por primera vez en décadas, Clara se sintió completa. El último domingo de otoño, Clara volvió a la feria, con un delantal nuevo, bandeja de dulces y una sonrisa llena de cicatrices. Gabriel estaba a su lado.